Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Hoy vamos a hablar sobre la política exterior de México respecto a Venezuela. Y tenemos una experta, una profesora del Departamento de Relaciones Internacionales del ITAM, Natalia Saltalamacchia. Bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. A ver, ¿por qué tanta discusión? A ver, vamos a verlo. Cualquiera podría decir, oye, pues el asunto es bastante sencillo, ¿no? Es un dictador y debemos de estar con los bloques europeos y con los bloques de América Latina. Y sin embargo, sí hay mucha discusión, ¿no? Sí, es una polémica importante porque la política internacional y la política exterior se juegan muchos tableros. Uno tiene que entender que no hay solo un eje de discusión en temas como el de Venezuela. Uno, desde luego, podría pensar en el eje de democracias, autoritarismos, pero yo creo que hay que pensar en otros ejes que se entrelazan en eso. Uno tiene que ver con política exterior y política interna, que en México es muy importante para entender lo que estamos haciendo fuera. El otro eje tiene que ver con geopolítica global, ¿no? Pero lo interesante es que hubo un cambio de gobierno y hubo un cambio de política. Es decir, como lo quisieras tú articular, pero el canciller Videgaray decidió tener una posición muy activa en tratar, desde los mecanismos que el sistema internacional te permite, tratar de ayudar a que Venezuela transitara nuevamente hacia una democracia. Y el nuevo gobierno, en un contexto de deterioro aún más profundo de la situación en Venezuela y con un cambio que no es trivial, es decir, se vence el periodo de Maduro para el que fue electo cuando las elecciones eran un poquito más limpias, se vence y en ese momento pues, muchos países, pero no solo Estados Unidos, de Canadá a la Unión Europea, reconocen al presidente de la Asamblea Nacional, que en una lectura textual de la Constitución uno podría decir, en ausencia de un presidente electo, porque Maduro en su última elección fue, pues no hubo elección, pues le corresponde al presidente de la Asamblea Nacional, que es el órgano producto de la última elección realmente competida con Venezuela. Entonces eso hace el tema un poco más complicado. Sí, yo les diría que hay desde luego un cambio de gobierno en México y esto forma parte de la explicación de por qué nos comportamos distinto, pero eso coincide con un elemento que ya mencionaste. También cambió la situación interna de Venezuela porque a partir del 10 de enero, donde Maduro se juramenta para un nuevo periodo presidencial, se puede establecer, digamos, esta hipótesis de usurpación del poder porque las elecciones del año anterior no se consideran legítimas, pero también hay que tomar en cuenta que cambió el escenario regional. Al mismo tiempo, hay un gobierno distinto en Brasil, hay un gobierno distinto en Colombia, son gobiernos que cambiaron su posición también frente a Venezuela, son más conservadores y en algún sentido más radicales respecto a qué quieren hacer con un país que es limítrofe de ellos y por lo tanto ellos son jugadores centrales. Entonces sumamos muchos cambios que nos podrían ayudar a explicar por qué estamos configurando una política exterior distinta. Pues ayúdanos a configurarlo porque formamos parte de un grupo que se llama Grupo de Lima, donde todos íbamos muy contentos hacia la misma dirección y de repente México se quedó sola. Sí. México incluso trató de conformar con Uruguay un movimiento alternativo para tratar de negociar entre los dos países. Así es. De repente Uruguay dijo, pues yo ya no lo veo tan así. Sí. O sea, México, dentro de los países de América Latina importantes, es el único que mantiene una posición de estricto reconocimiento del presidente Maduro. Sí, yo creo que entonces podemos hablar de los tres elementos de la posición de México para a lo mejor evaluar, ¿no? Y también evaluar su eficacia y por qué de los límites. El primer elemento es este que están diciendo los dos, que tiene que ver con la no intervención entendida como neutralidad, y entonces decir, no es que vamos a hacer una política exterior poco activa, lo que sí es que lo único que estamos proponiendo es que todavía las partes lleguen a un diálogo y a una negociación, digamos, mutuamente acordada. Se está agotando esa ruta o ya se agotó, como acabas de mencionar, con el hecho de que el mecanismo de Montevideo nació muerto, ¿no? Sí. El segundo elemento de la posición de México tiene que ver con esto que menciona Carlos, de el reconocimiento de facto del gobierno de Maduro. Esa posición de México, hay que decirla, sí es apegada a un principio de derecho internacional clásico, que tiene que ver con que el criterio principal para determinar el estatus gobierno es control efectivo del territorio y control del aparato estatal. Y desde el punto de vista de ese criterio, pues Maduro no nos gusta. ¿Y por qué nunca pero reconocimos a Franco? Es interesante que podamos hacer estas comparaciones históricas, pero lo cierto es que
hay una preocupación, ¿no?, sobre si estamos reescribiendo o no las reglas del juego del derecho internacional a partir del caso de Venezuela. Podríamos reescribirlas, yo no estoy diciendo que esa es una ruta equivocada, lo que digo es que tenemos que estar atentos a eso. Pero, perdón, pero la ruta... Tercer elemento nada más, perdón. Es el último, que tiene que ver con sí decir consistentemente que estamos preocupados por los derechos humanos y el Estado de Derecho en Venezuela, pero no separarnos neta y francamente, políticamente hablando, no distanciarnos del régimen de Maduro, que es un régimen que en efecto pues tiene las características ahora de una dictadura. Ese es otro elemento, y cada uno de estos tres elementos responde a necesidades y cuestiones diferentes que podríamos hablar sobre eso. Bueno, una de las cuestiones que hace el asunto todavía más complicado es que México tiene firmados una serie de convenios internacionales en donde nos comprometemos, digamos, a dar la batalla por los derechos humanos. De alguna manera, digamos, en los últimos 25 o 30 años ha cambiado el eje de la discusión, y el eje ya no es tanto la defensa de la autodeterminación de los pueblos como qué tanto la figura de los derechos humanos es respetada en una determinada nación. Y eso yo creo que nos pone en una situación difícil porque en el caso específico de Maduro las violaciones a los derechos humanos han sido brutales y además cada vez son más públicas. Es decir, las redes sociales ayudan a saber todo esto, la cobertura internacional sobre el caso Maduro es brutal. Estamos hablando de entre 2 o 3 millones de personas que han buscado refugio en otras familias quebradas. De un país de menos de 30 millones de habitantes, sí, el 10% de la población. Sí, sin duda. O sea, no podemos, digamos, por lo menos en nuestra posición no haber hecho una llamada de atención sobre la condición de los derechos humanos, y yo creo que eso le faltó a la posición Pero mexicana, ese es el tercer punto, Natalia, ¿por qué no nos centramos en esa? O sea, en el tema de derechos humanos, está lo que dice Federico, está el tema, por ejemplo, en la Organización de Estados Americanos se votó respecto a ese tema en específico, sus implicaciones, qué sanciones merecería un país que violenta los derechos humanos. En el pasado, México ha estado en contra de países que violentan los derechos humanos, por esa razón rompimos relaciones con Chile cuando el golpe de Pinochet, por esa misma razón nunca, bueno, entre otras, nunca aceptamos al gobierno de Franco, que de facto controlaba. Entonces hay un uso político de qué quieres apoyar. El Salvador, Nicaragua, porque además, fíjate, vueltas da la vida. Sí. Estamos viendo venir el caso de Ortega de nuevo. ¿Quién iba a decir, no? 30, 40 años después. Y yo creo que el posicionamiento de México y de todos los países frente a Venezuela es también un precedente sobre qué vamos a empezar a hacer con Nicaragua. O sea, ahí hay vasos comunicantes muy importantes en las dos cosas. Yo creo que, a ver, sobre el tema de derechos humanos, sí existe una ambigüedad y un juego de equilibrios en la posición de México. En otros foros he explicado que sí hay una preocupación que se manifiesta en las declaraciones, pero es tibia y mucho menos contundente de lo que muchos esperaríamos. ¿Era más contundente en la misión anterior? Era mucho más contundente antes, también en un escenario regional distinto. Entonces, cuando yo hablaba de los varios tableros, creo que hay que tomar en cuenta dos cosas aquí. Primero, yo creo que hay un límite interno a lo que la Cancillería puede hacer, que está marcado por dos cosas. Primero, no hay diplomacia presidencial, ¿no? O sea, lo que haga la Cancillería lo tiene que hacer la Cancillería, a diferencia de otros países que hacen esta política a nivel de jefes de Estado y de jefes de gobierno. ¿Por qué no hay diplomacia presidencial? Porque al presidente López Obrador no le interesa involucrarse personalmente en gestiones internacionales, ¿no? El segundo límite es que no hay acuerdo dentro de la coalición gobernante sobre qué se piensa frente al gobierno de Maduro. Y eso establece un límite real a lo que puede hacer la Cancillería. Pero ahí se me perdí, Natalia. Este gobierno hace lo que dice el presidente López Obrador. No hay tal cosa como una coalición gobernante. Bueno, entonces, más a mi favor, creo que la Cancillería está negociando un espacio de maniobra que es difícil de negociar hacia adentro. Pero yo lo veo, perdón que te interrumpa, yo lo veo muy sencillo. Eso la es la idea posición sería no hacer nada. Pero la posición del López Obrador, claro. Pero la posición del observador fue esa, ¿no? Pues exactamente. El hecho de que hayamos tenido hasta ahora una diplomacia que es bastante activa, aunque no eficaz, y en eso creo que estamos de acuerdo, habla de que los reflejos de la Cancillería fueron los de México. No se puede quedar fuera de este juego y hay que tratar de hacer dentro de los márgenes de maniobra que tenemos algo. Ese algo es limitado por varios límites que estamos Pero el margen acá. No es abstracto, es una decisión del López Obrador. No es una coalición gobernante, hombre.
Seamos, el presidente López Obrador, si quiere hacer A, se hace A, y si quiere hacer B, se hace B. Pues sí, pero también creo que él siempre trata de equilibrar dentro de sus grupos políticos, y hay algunos miembros de Morena que estarían dispuestos a sumarse abiertamente al respaldo de Maduro, a la manera de Nicaragua o Rusia o Bolivia, y esa no es nuestra posición, ¿eh? Nosotros tenemos una distancia. Acuérdense que nuestra representación en Caracas es a nivel de encargado de negocios y no hay un respaldo abierto. Entonces, son equilibrios complicados que se están manejando adentro. Por una decisión política. Desde luego siempre distinto. lo es. No, pero Siempre hay que dejarlo claro. Estoy de acuerdo, sí. Ahora, hay un asunto que no es menor y que me parece culturalmente hablando muy interesante. Massive Caller, y tuvimos aquí al director de Massive Caller hace algunos meses, ha publicado ya varios cortes de cuál es la percepción que se tiene sobre el caso Nicaragua, y curiosamente en esto pues pareciera que la postura del gobierno mexicano la tiene perdida. Estás hablando de más del 75% que dice Maduro es un dictador, y entonces no queda muy claro por qué el gobierno está apoyando a ese segmento minoritario que tampoco puede ser, digamos, del todo representativo de lo que está ocurriendo al interior de Morena. O sea, que ahí está muy complicado. Yo la única encuesta de opinión que he visto sobre el caso venezolano la publicó Reforma y coincide con esta cuestión en la cual sí, una mayoría de la gente considera que el gobierno de Maduro es una dictadura. Cuando se les pregunta a las personas si habría que defender los derechos humanos en la política hacia Venezuela, una mayoría, no exagerada, pero una mayoría dice que sí. Y al mismo tiempo estas contradicciones de la opinión pública, también se dice México tiene que permanecer neutral. Entonces es difícil a veces leer las encuestas de opinión. Pero yo creo que esto se juega más en un círculo rojo que en las opiniones de las... La encuesta que hacía referencia a Federico era sobre la opinión en Venezuela de Maduro. Es una... No, hay una sobre México. Hay una sobre México. Sí, yo vi una claro. que hizo él sobre en Venezuela. Sí, no, aquí. Y me llama la atención porque ha sido consistente con otros estudios. Sí. Y no es un poco favorable, es muy favorable. Sí. A mí me gustaría introducir un factor de geopolítica. Los internacionalistas siempre estamos viendo ese plano, si me permiten. Y yo creo que aquí hay un tema que nos debería de preocupar y que creo que está bien que la diplomacia tome en consideración, que es lo mucho que ha levantado la apuesta de Estados Unidos al poner sobre la mesa todas las opciones, lo cual incluye el uso de la fuerza de distintas maneras. De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Y yo creo que un país como México, por más que en efecto abrace la causa de la democracia y los derechos humanos, que es, por lo menos yo normativamente me decanto por ahí, creo que también tiene que tomar en consideración ese tipo de elementos cuando fija una postura internacional. Habilitar el uso de la fuerza, como sucedía durante el siglo XX en América Latina por parte de una gran potencia como Estados Unidos, es una cosa que afecta directamente a nuestro interés. Sí, pero yo creo que se puede criticar abierta, claramente el uso de la fuerza y al mismo tiempo reconocer al señor Guaidó, que han hecho muchos otros países que también están en contra del uso de la fuerza. La Unión Europea ha sido muy clara, no quiere el uso de la fuerza de Estados Unidos en Venezuela. Y de hecho lo está estorbando ese uso de la fuerza, generando este grupo internacional de contacto. Exacto, pero el punto es, tú puedes tener las dos como México, no reconocer a Guaidó y estar en contra de la política no son mutuamente excluyentes. O puedes, como la Eso Unión es Europea, correcto. decir, a mí no me gusta la intervención militar, yo estaría obviamente de acuerdo con esa posición, Sí. pero al mismo tiempo decir, esto que está sucediendo en Venezuela, por las razones que ya dijimos, me lleva a reconocer al señor Guaidó, que es lo que hizo la Unión Europea, pero tenemos que hacer un corte y regresamos en unos minutos más a hablar aquí sobre la política exterior de México con Venezuela. Estamos de regreso con Natalia Saltalamaquia, profesora del ITAM, y estamos hablando con ella de, ¿hubiera sido posible, como hizo Europa, decir, no estoy por la intervención de los Estados Unidos de forma militar, pero reconozco al presidente provisional Guaidó, dado que Maduro pues, eligió en una elección espuria? ¿No hubiera sido posible? Yo creo que uno ve la política exterior a lo mejor como una construcción de fases. Yo entendía que al principio esta fuera una fase de la política exterior de México, mientras el nuevo equipo llegaba a la Cancillería, entendía cómo estaba la situación geopolítica y además pensaba que podía tener un ejercicio de como mediación en un diálogo sin condicionamientos previos y en el cual las partes acordaran entre ellos cómo querían hacer su transición. Esto
podía haber sido verosímil en algún momento. Lo que sí creo es que tendríamos que pasar a otra fase, porque el principio de realidad sí nos está diciendo que eso ya no es una ruta. La ruta de hecho no está porque la oposición es la que ya no quiere negociación, porque se siente además empoderada y con capacidad de exigir una transición mucho más inmediata de lo que en ningún caso el gobierno de Maduro estaría dispuesto a aceptar. Porque en todas las negociaciones pasadas, que hubo varias, no es el primer esfuerzo, Maduro se hizo tonto lo que pudo, ¿no? Para decirlo rápidamente. Por supuesto. Ahora, dijiste algo que me parece muy importante en una de tus primeras intervenciones, es el grado de funcionalidad de esta intervención. Yo la verdad es que creo que estamos muy mermados, o sea, porque incluso la carta que envió Guaidó al presidente uruguayo y al presidente mexicano, pues es una carta muy exigente, ¿no? En el buen sentido de la palabra, diciendo, a ver, señores, sean coherentes con lo que están diciendo. Entonces, yo creo que al no aceptarnos, ya, pues estamos tejiendo en el aire, ¿no? ¿Qué sigue? Bajo esa lógica, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, habría dos rutas. Una es retraernos y quedarnos en un estado de no influencia y no interlocución en un escenario regional que para nosotros es muy importante. Sería como mantenernos en esa posición. Ese es el instinto de López Obrador, parecería. Me parece que sí. Que no necesariamente es el del canciller, y podría ser que hubiéramos hecho política testimonial, ¿no? Y tenemos una propuesta, es el mecanismo de Montevideo, esta es la manera en la cual México cree que se tienen que resolver los problemas internacionales y los límites de la participación de la comunidad internacional, y ahí nos quedamos y no hacemos más. Eso tiene, la verdad, bastantes costos, a lo mejor alguien podría ver algún beneficio. La otra opción que yo veo en este momento es sumarnos al grupo de contacto internacional que la Unión Europea propuso, que acompañan otros gobiernos latinoamericanos. Y lo veo así porque hay que tomar en consideración que la única salida pacífica y negociada que hay en el horizonte es esa. La otra es una salida de fuerza. Y si México quiere defender el principio de no intervención, debería trabajar activamente porque no haya una intervención desde el punto de vista, así dicho de manera pura y dura, militar. Ahora, el grupo de contacto, todos quienes participan ahí, pregunto, ¿han reconocido a Guaidó o no necesariamente? Bueno, Uruguay no. Uruguay no. Me parece que también está Bolivia en el grupo de contacto, que pues evidentemente no habría dado su reconocimiento a Guaidó, los demás países sí. Sí, parte de lo atractivo de este grupo es que tiene algunos, digamos, así, simpatizantes de la gestión de Maduro. Sí. ¿No? Entonces, si no, no tendría validez porque serían puros enemigos, ¿no? Y habría que decir que participar en el grupo de contacto internacional no obliga a México a reconocer a Guaidó. Es decir, puede sumarse como un interlocutor que está de acuerdo, y eso sí habría que decantarse porque las salidas sean elecciones presidenciales en un plazo menor a 90 días, y eso ya no es neutralidad, pero no necesariamente tiene que vulnerar el principio de derecho internacional por el cual lo que se está reescribiendo, y esto sí lo quiero decir, se está reescribiendo con esta práctica internacional la manera en la cual hacemos reconocimientos de gobierno. Se está reescribiendo, pero se ha reescrito 1000 veces. Es decir, Franco tenía el control del territorio español. Sí. ¿Lo reconocimos alguna vez? Aquí, pero no tiene que ver con lo que hace solo México, sino con lo que hace un cúmulo de países en la comunidad internacional. Lo interesante es que hay un cúmulo de países lo reconocieron y México no. Sí. Siendo que, es decir, México ha seguido una política muy específica, interviniendo, ahora sí como la canción, a su manera. Pues no desconocimos al gobierno de Somoza en su momento, no reconocimos como fuerza beligerante al frente Fernando Martí de Liberación Nacional. Sí. Ha sido muy interventor muchas veces. Sí, sí. Entonces yo entiendo que puede ser una acción política. La verdad que me vengan con el cuento que es una cuestión de principios, esa es la que no me creo. Pero sabes, Carlos, la política exterior sí tiene que trabajar también, sobre todo la política exterior de un país como México, tiene que trabajar sobre custodiar el derecho internacional. Y de hecho lo que están haciendo los países latinoamericanos que han reconocido a Guaidó como presidente encargado, la verdad es que va en contra de la tradición latinoamericana, porque el uso del reconocimiento internacional como herramienta política para influir en conflictos internos de otros estados siempre ha sido más un tema de las grandes potencias occidentales. Lo pongo sobre la mesa, no digo que está mal. No podríamos verlo que haciéndolo así disminuyes el riesgo de una invasión de Estados Unidos. Sí, y eso es lo que creo que hay que tomar el principio de realidad ahora, exactamente. O sea, yo no creo que sea necesario reconocer, digamos, ir para atrás en lo que ya hicimos de seguir considerando que el gobierno de Maduro es el de facto, pero que ese gobierno durará hasta que haya elecciones presidenciales que tienen que ser prontas. Exacto.
creo que ¿Y es qué conciliable pasa una cosa con la otra. en esa estrategia si el gobierno de Maduro dice no? ¿Qué le tocaría a México, dado los principios de la política exterior? Dice no. Yo fui electo por tanto tiempo, me quedo hasta el final. Estos son Que pareciera que va a ser la tónica, en realidad Sí. más bien... no es tanta ciencia ficción. No sé. ¿Qué debería ser un país ¿Les parece que el como statu México? quo autoritario de Maduro se puede sostener mucho tiempo? A mí me parece que con este grado de presión internacional y con esta política de Estados Unidos que es de colapso total de la economía, es difícil que ese statu Es quo se difícil, mantenga. pero si uno hubiera hecho esta misma pregunta hace 4 años, cuando empezó este colapso de la economía venezolana, hubiera parecido difícil que un gobierno democrático se sostuviera. El problema es que ya no es un gobierno democrático. Y los gobiernos autoritarios, pues lo hemos visto con el periodo especial en Cuba, donde la gente se moría de hambre y sin embargo la dictadura cubana sobrevivió. Lo estamos viendo en Irán, que viene un colapso de la economía y seguramente el régimen de los ayatolás va a sobrevivir. En Corea del Norte, es decir, cuando tienes una dictadura, los parámetros cambian, porque por eso el llamado en las elecciones es crucial. Es crucial. Y el tiempo. O sea, yo creo que aquí sí es muy importante, siguiéndolo en abono lo que estás diciendo, el desgaste cuando un régimen entra ya en la curva de crisis, vamos a ponerlo así, ya se va para abajo, empieza a utilizar cada vez más las fuerzas represivas, etcétera, el costo es altísimo. Entonces, yo creo que aquí la cuestión de acelerar la negociación es muy importante porque puede haber una sangría interna de Maduro, independientemente de lo que decían los Estados Unidos, con miles de muertos, de los cuales nos vamos a enterar parcialmente, porque además el control de la información está a la orden del día. Entonces yo creo que sí es importante que esto sea rápido, en beneficio de los venezolanos. Y creo que justo para mantener la presión internacional y que no sea, digamos, una cuestión de corto plazo que vuelva a caer, hay toda esta discusión sobre la ayuda humanitaria. El hecho de que en redes sociales el gobierno o el presidente encargado Guaidó esté publicitando que hay una gran cantidad de ayuda que está esperando en la frontera con Colombia para ingresar, lo que está haciendo es una estrategia muy interesante de subirle el costo a las Fuerzas Armadas, de no dejar pasar esa ayuda y por lo tanto generar más discusiones internas entre ellos, generar desafección social porque la gente ve que hay bienes, cuestión de socorro que está ahí, que no puede entrar. Y entonces es una jugada bastante maestra porque Maduro pierde si la deja entrar y pierde si no la deja entrar. Y además esto sostiene la atención internacional sobre Venezuela. Y otra cosa que me parece que es la clave de esto, que tiene que ver con lo que tú dices, que esto se sostiene mientras el ejército lo sostenga. Sí, así es. Es el que bloquea, es el que protege el Palacio Presidencial, es el que... Ahora, el régimen de Chávez y Maduro volvió al ejército un socio del poder. Y están muy involucrados en el manejo de muchas de las entidades públicas, amén de que probablemente tengan negocios ilegales, pero que los pueden construir desde esa posición. Pues parecería que la estrategia de Chávez y Maduro fue pues darle suficiente interés para quedarse. Bueno, otro de los elementos que es bastante audaz o por lo menos astuto de la oposición venezolana es haber, digamos, aprobado una ley de amnistía para militares y funcionarios que ayuden a restituir el orden constitucional. Sí. No sé si tiene validez legal porque, pues, claro, la Asamblea Nacional está en la situación en la que está, pero es una señal de aquí va a haber amnistía para aquellos que decidan separarse del autoritarismo. No, y algo que no hemos introducido, pero que es muy importante, sea como sea, hace 20, 30 años no existía la Corte Penal Internacional. Sí. Entonces ahora, pues son dictadores que tendrán que buscar refugio y esos refugios cada vez son más contados, países que se presten a salirse de ese orden. En la teoría de los conflictos siempre, a estas alturas de un proceso de potencial cambio de régimen, siempre lo que determina o que ayuda a entender por qué ruta se va el conflicto es las garantías que le den al grupo que ha gobernado de no acabar muertos en la cárcel. Sí, hay que darles una vía de salida. Y ese es bien difícil. El Shah de Irán terminó aquí en Porque Acapulco. hay dilemas éticos también en la vía de salida. Muchos dilemas éticos muy importantes. De la comunidad internacional y del propio Guaidó, que justo con esta ley de amnistía, porque así le llaman, su legalidad será discutible, pues trata de operar en ese ámbito. Seguro. Se lo ofrece al ejército, no a Maduro.
está buscando la división de ambas partes. Aunque yo pienso que para que el grupo de contacto internacional realmente funcione, no solo se tienen que negociar las cuestiones públicas que tienen que ver con las condiciones de las elecciones, la composición del Consejo Nacional Electoral, sino la verdad es que también tienen que haber estas otras garantías que no necesariamente van a ser de la discusión más abierta, pero que es lo que da la condición de posibilidad para que se llegue a ese punto. Ahora, yo creo que lo que es muy importante es la señal que va a mandar esto a América Latina, en lo general. El caso Venezuela se ha convertido en algo paradigmático, porque Cuba se cocina aparte, pero en un futuro, ¿qué vamos a hacer con el caso de Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Donde ha habido un proceso de destrucción de la democracia. ¿No? Sin duda, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho un informe muy detallado sobre las violaciones a derechos humanos en Nicaragua y es realmente preocupante. Un horror. Pues será para otro programa, Natalia. Sí. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación, Natalia. A los dos, gracias. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en Primer Círculo. Nos vemos el lunes entrante a la misma hora. Buenas noches. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Buenas noches.